Sean bienvenidos a No mires bajo la escalera, el espacio donde les contaré historias sobrenaturales, sobre fantasmas, brujerías y en algunos casos sobre monstruos de la vida real. Porque en muchas ocasiones los monstruos no se esconden necesariamente en las sombras. Mi nombre es Patricio y seré su anfitrión en este viaje hacia lo oculto. Tomen asiento y disfruten. La siguiente historia nos invita a reflexionar que los monstruos pueden ser más reales de lo que pensamos y no siempre tienen colmillos o provienen del infierno. En algunas ocasiones pueden esconderse tras una sonrisa amable y maquillaje de payaso. En los tranquilos suburbios de Chicago, donde las casas están alineadas como piezas de dominó perfectamente colocadas, vivía un hombre que parecía encajar con esa perfección. Un empresario exitoso, voluntario, comunitario y ocasionalmente payaso en fiestas infantiles. Su nombre es John Wayne Gacy. Pero bajo la máscara amigable se escondía uno de los monstruos reales más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Este es su retrato, su descenso al abismo y la historia de cómo finalmente fue desenmascarado. John Gacy nació en 1942 en Chicago. Fue el segundo de 3 hijos en una familia con un padre autoritario y alcohólico, que a menudo lo humillaba y golpeaba. Su infancia estuvo marcada por el miedo, el aislamiento y la necesidad desesperada de aprobación, especialmente de la aprobación de su padre. A pesar de sus intentos por complacer, Gacy jamás logró ganarse el respeto de su padre. Esos primeros traumas plantaron la semilla de una personalidad doble, la que mostraba al mundo y la que ocultaba en la oscuridad. Ya en su adultez, Gacy construyó una vida aparentemente respetable. Se casó, tuvo hijos y dirigía una exitosa empresa de construcción. También participaba en la política local y se vestía como Pogo, el payaso para eventos comunitarios. Pero mientras más proyectaba una imagen de hombre ejemplar, más se intensificaban sus impulsos internos. Poco a poco comenzó a atraer jóvenes a su casa con promesas de trabajo, alcohol o dinero. Y algunos jamás volvieron a ser vistos. Gacy sabía perfectamente cómo ocultarse. Sabía cuándo sonreír, cuándo ayudar y cuándo cerrar con llave la puerta nocturna. Entre 1972 y 1978, al menos 33 jóvenes fueron víctimas de Gacy, muchos de ellos adolescentes, abandonados por el sistema, sin nadie que notara su ausencia. Gacy los sometía a abusos y los lastimaba para posteriormente eliminarlos de este mundo. Su método era frío y calculado. Usaba trucos de magia para esposarlos, los hacía partícipes de un juego que nunca terminaba bien. Más tarde, escondía sus cuerpos bajo el suelo de su casa o los arrojaba al río Des Plaines. La policía no tenía pistas claras. Los desaparecidos eran considerados jóvenes problemáticos. Siempre, o en la gran mayoría de los casos, las autoridades decían que tal vez se habían escapado, y es por eso que Gacy aprovechaba ese vacío, ese silencio y esa constante ignorancia por parte de las autoridades. Todo cambió en diciembre de 1978, cuando un joven de 15 años, Robert Pease, desapareció después de haber dicho que iría a ver a un contratista por trabajo, John Gacy. La madre de Pease
insistió en que su hijo jamás habría huido. Fue ese el testimonio que encendió las alarmas. La policía local comenzó a investigar y obtuvo una orden para registrar la casa de Gacy. El primer registro no reveló cadáveres, pero sí objetos preocupantes: joyas, ropa de jóvenes e incluso carteras con identificaciones que no pertenecían a Gacy. Comenzó entonces la vigilancia intensa. Detectives comenzaron a seguir paso a paso a Gacy. Al principio, él se mostró seguro, incluso invitó a los policías a cenar, pero con los días, su estabilidad mental comenzó a deteriorarse. La presión fue demasiada. El 21 de diciembre de 1978, tras días sin dormir, bebiendo sin control y sintiéndose acorralado, Gacy confesó. Le contó a la policía que había asesinado a más de 30 jóvenes y que muchos estaban enterrados en el espacio de arrastre debajo de su casa. Cuando comenzaron las excavaciones, investigadores encontraron un escenario dantesco: restos humanos mezclados con tierra, cuerpos apilados sin un orden. Cada hallazgo revelaba la profundidad del horror y la frialdad con la que Gacy había actuado. Muchos oficiales tuvieron que abandonar la escena. El hedor, el impacto emocional, era demasiado. Era un pedazo del infierno en la tierra. El juicio comenzó en 1980. Gacy se declaró inocente por razones de locura, pero el jurado no tardó en rechazar esa defensa. Había demasiada evidencia, demasiadas víctimas. Durante el proceso, se exploró su salud mental, sus traumas de la infancia, su personalidad narcisista y antisocial, pero nada lo justificaba. Nada justificaba lo ocurrido. Fue hallado culpable por 33 y condenado a perder la vida en la silla. Pasó 14 años en el corredor de la muerte. Mientras tanto, se dedicó a pintar cuadros, muchos de ellos con su alter ego de payaso. Aún tras las rejas, Gacy mostraba un inquietante desapego por sus crímenes. El 10 de mayo de 1994 fue ejecutado por la inyección letal. Sus últimas palabras fueron: "Kiss my ass". El caso de Gacy no es solo la historia de un desvividor serial. Es la historia de cómo el mal puede ocultarse tras una sonrisa, tras una fachada perfecta, de cómo la sociedad a veces ignora las señales, porque no quiere creer que los monstruos existen, pero existen y caminan entre nosotros. Se visten de ciudadanos ejemplares, se ganan nuestra confianza y atacan cuando nadie los mira. Por eso a veces es mejor no mirar bajo la escalera, porque lo que encuentres podría no dejarte dormir. Muchas gracias y buenas noches.